Sandra Jaramillo Restrepo de Colombia, bienvenida a Cambio, qué placer y honor, alegría. Gracias, Luz Estela. Igualmente para mí un placer. Sandra Jaramillo Restrepo es doctora en Ciencias Sociales por la UBA, Universidad de Buenos Aires, ¿verdad? Sí. Responsable del área académica del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas y coordinadora del programa BIOS del Sur, Diccionario Biográfico de las Izquierdas Latinoamericanas. Ha recibido becas doctoral y postdoctoral en el CONICET, Argentina, y estudia las relaciones entre política y cultura en la segunda mitad del siglo XX desde una perspectiva crítica y con un enfoque sociobiográfico que atiende el mundo impreso, las redes transnacionales y los debates intelectuales. Ha publicado artículos y capítulos de libros en Colombia, Argentina, México y Brasil. Lideró en la Corporación Cultural Estanislao Zuleta de Medellín y fue una de sus fundadoras en 2007. Participa de la corporación La María Cano como parte de su junta directiva. Discursos estos, además, Sandra, que están en juego en el mundo latinoamericano de manera muy potente. Por ejemplo, Hombres de Ideas, un texto, una investigación de Sandra Jaramillo, propone desde su entrada que los itinerarios cruzados de Mario Arrubla y Estanislao Zuleta en los años 60 hacen parte de una generación de esa década y de la nueva izquierda intelectual en Colombia. ¿Por qué discursos, destinos, momentos, territorios, discursos cruzados, pero a la vez corriendo en paralelo? Bueno, estás invitándome a que iniciemos esta conversación a propósito del libro recientemente publicado por el sello Ariel, que efectivamente, como tú dices, es un esfuerzo de cruzar dos itinerarios intelectuales, dos figuras que a mi manera de ver son pioneras de ciertas culturas de izquierdas en los años 60 colombianos, que hacen parte de una década globalizada, de una época, digamos, que en Colombia implicó rupturas importantes, implicó también aperturas, potencialidades. También el libro da cuenta de que es una generación que también tuvo alcances y que hoy está bueno que la podamos ver de una manera crítica, cuáles son esos caminos que abrieron, cuáles son algunas de esas tradiciones con las que hoy también podemos seguir dialogando y cuáles fueron los alcances de su tiempo que las nuevas generaciones estamos, digamos, impelidas a ver que se pueden seguir abriendo otros caminos, también por la vía de conexión con unas formas, digamos, de repensar las izquierdas más en conexión en los movimientos sociales, desde unas sensibilidades feministas que, por ejemplo, hoy tenemos y que se han ido profundizando con el paso del tiempo. Pero esto de lo cruzado es lo cruzado quizá en muchos sentidos, porque es lo cruzado también en términos, para entrar por ahí, en términos también intergeneracionales, como muchas de nuestras luchas de hoy, de nuestras reivindicaciones de hoy, tienen un trasfondo, no empezaron el día de ayer, sino que son producto de un camino un poco más sinuoso que se viene dando desde hace algunas décadas
y este libro es como una invitación a que reconozcamos por lo menos algunos sectores de esas tradiciones que se fueron armando en Colombia desde los años 60 y que nos permite reconocer también ahí una historia. Una historia potente porque fue llamada la década del 60 y particularmente un año como el 68 marcó historia, con muchas referencias hacia América Latina porque se potenciaron esos discursos sociales, esos llamados a lo permanente y al cambio. Un mayo del 68 se reflejó potentemente en la plaza de Tlatelolco o en una Colombia que en el 70 elige un presidente y llega otro, en la época en que las universidades públicas y privadas están gestando, están poniendo en marcha sus sistemas de pensamiento, en nuevas facultades que van a analizar la antropología social, la filosofía, y es en ese momento donde se enlazan notablemente y con mucha voz esos discursos. Pero llama mucho la atención que en los agradecimientos, Sandra Jaramillo Restrepo comienza diciéndonos, solamente en la página número 2 de este libro, escribir es un acto de soledad en el que se dialoga con muchas personas, vivas y muertas. Hacia todas ellas guardo mi gratitud, pero vivas y muertas. ¿Con quiénes continúa ese diálogo vivo y muerto y cómo se potencia el día de hoy? Sí, tú lo dices en términos de los agradecimientos, que es ese momento de un libro donde uno objetiviza un trabajo de investigación de largo alcance. Este libro es una reescritura de mi tesis doctoral, es una reescritura en una clave un poco más divulgativa, tratando de apuntar a un ensayo histórico, digamos, teniendo como referencia el ejercicio de la narración que permite la biografía y en este caso la biografía cruzada. Pero en ese primer momento al que tú aludes de los agradecimientos es como el momento en un libro en el que la autora en este caso se expone con una voz propia y dice, bueno, yo soy esta subjetividad frente a esa investigación. Y ahí hay como, digamos, una relación cuando inicio con esa frase de que definitivamente este trabajo, aunque lleve mi nombre y haya ya un ejercicio de todas formas de autoría y en esa medida de responsabilidad de las palabras que ahí están plasmadas, no deja de ser producto de un trabajo súper colectivo que viene, digamos, en una larga línea desde procesos culturales que animamos en Medellín hace 15 años, con el proceso de la Corporación Cultural Estanislao Zuleta, hasta en tiempos un poco más recientes, cuando este proyecto se empezó a consolidar y fue el intercambio con la cultura argentina, que finalmente fue el lugar a donde yo me fui en el 2015 y que me permitió mirar el país como con cierta distancia y hacer un trabajo también de reflexión de lo que había sido mi aproximación inicial a esta generación, que sería de cierta manera como la generación de mis abuelos. Entonces, mis abuelos en un sentido pues mucho más abstracto y más general, porque aquí no hay nada de vinculación familiar mía con estos personajes, sino en términos de generación, como las dos generaciones que me preceden, y en esa medida también mirar las dos generaciones que me preceden era poder mirar mi propia historia en términos de mi propia situación como colombiana, cómo me puedo situar con respecto a esa historia que tenemos. Y me parecía en esa medida importante mirar el país a la distancia. Argentina en ese sentido fue un país al que yo le tengo mucha gratitud, yo lo llamo mi segunda casa,
porque fue un lugar de todas formas en el que el ambiente de diálogo, el ambiente de conversación, como una cierta atmósfera de libertad para la conversación y para la reflexión, me resultó muy potenciador. Y particularmente, digamos, todo este entorno de la Universidad de Buenos Aires, todo el contexto social, esa riqueza cultural que Argentina concreta y que ojalá, cruzamos los dedos, sea una fuerza para enfrentar los momentos tan difíciles que en términos políticos este país está atravesando en este momento, pero también muy particularmente recabé en un proyecto que sería un proyecto con una gran vocación latinoamericana, que es el Centro de Investigación y Documentación de la Cultura de Izquierdas, que tiene sede en Buenos Aires y que ha logrado a través de los últimos 25 años construir un gran acervo de documentación bibliográfico y hemerográfico que tiene obviamente un eje muy fuerte en Argentina, pero que ha trascendido más allá de ella y que tiene una vocación latinoamericana. Y en esa medida, en el CEDINSI, que es la sigla que traduce este nombre que acabo de decir, hay revistas, documentos, folletos, como esa serie de papeles que podrían ser considerados menores por otras tradiciones más atenidas únicamente al formato de libro, en este centro de investigación que se conecta también como con esfuerzos de otros lugares y como de una tradición un poco más amplia, pero que el CEDINSI acentúa, hay como un marcado de la materialidad y de que esos papeles, que como digo, desde cierta perspectiva parecieran secundarios, se ponen en el centro y son los que permiten ver la vida intelectual, en este caso, que es el objeto que a mí en particular me interesa, de una manera más dinámica, como las ideas en movimiento, las ideas en circulación, las ideas como intervenciones sociales. Las ideas instaladas en la sociedad, las ideas que salen de los recintos académicos y empiezan a trabajar un discurso de disensos, de consensos, como sea. Pero existen, por ejemplo, dentro de la potente clase media argentina o dentro de la clase colombiana, que, por ejemplo, va a la universidad y sale a los discursos a la calle, o dentro de las sociedades que no tienen acceso a la educación y se lo están pidiendo a los estados, dentro de los discursos políticos que ha tenido América Latina. ¿Se instala allí? Sí, claro. Lo que te decía en relación a la primera frase, de que justamente esos son los diálogos con los vivos y con los muertos, estos contextos de sociabilidad que se habitan hoy y sí, que son espacios para la conversación y para la puesta en feedback de estas indagaciones, y esos muertos, digamos, que no solamente son los autores que se leen, sino también los intelectuales y las intelectuales tratadas de recuperar en su presente. Beatriz Arno, que es una ensayista argentina, dice en un libro suyo sobre las revistas, en un artículo suyo sobre las revistas, que las revistas son muy ricas porque nos permiten captar el presente de esos actores. Entonces, en esa medida, digamos, para mí fue clave en la reconstrucción de estos personajes encontrarme con esas revistas que también se produjeron en Colombia en ese momento en particular. Yo trabajo, tú mencionabas ahorita Mayo del 68, y yo creo que Mayo del 68 sin ninguna duda es un episodio global que se construye desde muchas geografías. Claro, se puede construir en la música, se puede construir en la poesía, en la potentísima literatura, en políticas y emociones. Bueno,
Le viene, por ejemplo, a uno un recuerdo fantástico de un hombre como George Moustaki diciendo, mi libertad es una perla rara. Algo así. Sí, con eso de construir el mayo del 68 desde diferentes lenguajes, tú traes a colación las artes, entonces en ese sentido es una revolución la de mayo del 68 que no solamente pasaba por ideas políticas, sino justamente por todas esas dinámicas culturales que se pusieron en juego en ese momento y por el papel de un estudiantado que también daba cuenta de una cultura política y de una sensibilidad juvenil distinta. Y a eso yo agregaba que el mayo del 68 se construye desde diferentes geografías, porque siempre aludimos como a ese mayo francés, pero en realidad podemos hablar. Vimos hace 3 años una película bellísima como Roma, que desde una ventana, Cuarón nos entra a la matanza de una plaza, de la mayor plaza, de uno de los zócalos más grandes que tiene el mundo, ¿verdad? Sí, podríamos decir entonces en ese sentido el mayo mexicano, el mayo americano, el mayo argentino, el mayo colombiano, que es un mayo que varios estudiosos vienen diciendo el mayo colombiano, por decirlo con esa expresión, se vivió en el 71, en esa gran movilización de los estudiantes del 71 que conmemoramos hace un par de años la efeméride de los 40 años del movimiento estudiantil del 71 y fue muy potente porque justamente esa generación se ponía en un ejercicio reflexivo de lo que había sido su plan mínimo de los estudiantes. El mayor cierre, por ejemplo, en términos de tiempo de la universidad pública en Colombia. Muchos meses, la Universidad Nacional cerrada, por ejemplo. Sí, cerrada, pero también, digamos, dinamizada. Sí. En términos de lo que explotó en Cali y que terminó siendo un movimiento mucho más amplio, nacional, de articulación de universidades públicas, también de universidades privadas, y un ejercicio también muy interesante de movilización intersectorial. Sí. Pero en particular, digamos, lo que a mí me parecía interesante era justamente decir qué es lo que había anterior a ese mayo colombiano. Si nos ubicamos en el 71, bueno, nunca en la historia llegamos a una coyuntura o a un hito de movilización como rayo en cielo sereno, sino que llegamos ahí. Obviamente hay unas contingencias y unos azares en la historia y en la política, pero también en retrospectiva se pueden analizar ciertos procesos que llevaron ahí. Y ahí es donde me parece que esa coyuntura anterior a los inicios del 70, que fue la coyuntura en la cual se armó el Frente Nacional, que fue la coyuntura en la cual caía la dictadura de Rojas Pinilla y se cuajaba un nuevo modelo en un tiempo muy breve, que fueron unos pocos meses, unos jóvenes entonces, jóvenes con vocación intelectual, algunos estudiantes, algunos jóvenes profesionales, digamos, fueron testigo de un momento que, como en tanto coyuntural, era un momento de desorden, sí. Donde no se sabía en qué íbamos a parar. Hoy es fácil reconocer, pues, digamos, los 16 años del Frente Nacional, pero cuando estábamos parados en ese momento y cuando la investigadora, en este caso, a través de estos papeles, que son las revistas y los periódicos, va y mira el presente de ese pasado, o sea, mira ese pasado, pero con ojos de cuando ese pasado era presente, sí. Ahí lo que se encuentra es un horizonte de expectativas, claro, que tenían estas figuras, y en ese horizonte de expectativas es posible reconocer cuáles eran también las potencialidades y las utopías que desde ahí se construían y que quedaron plasmadas en algunas de esas revistas. Abundantes lecturas cruzadas. Las describes así, Sandra.
pero también abundantes discursos sociales cruzados. Y es allí en donde ella entra a definir dos hombres claves y coyunturales como Mario Arrubla y Estanislao Zuleta. Comencemos por definirlo a cada uno y entrar, y vamos a entrar a ese entrecruce de caminos. ¿Te parece? Sí, los estudiosos de la biografía solemos partir de un principio, y es que toda biografía individual es una biografía social. Pública, totalmente pública. Y que incluso en los pliegues más íntimos de nuestro ser, en eso coincide el marxismo y en eso coincide el psicoanálisis. Cuando estamos en el diván narrando episodios súper íntimos de nuestra vida, estamos aparentemente muy solos, pero en realidad el sujeto que habla es un sujeto que está permanentemente inscrito en unas tramas sociales, culturales, y en esa medida un principio básico de la biografía es que todo individuo o toda biografía individual, como decía antes, es una biografía colectiva. Sí. Y también la biografía como recurso. Obviamente nos paramos en la formación de esa individualidad, en este caso de estas figuras que son protagónicas de mi libro, pero esas figuras individuales son recurso para mirar una época, para mirar unos procesos mucho más amplios. Hay figuras, digamos, todo ser humano merece y es susceptible de ser biografiado, desde el individuo más anónimo, desde los hombres y las mujeres del común, que los recuperamos a través de espacios, por ejemplo, de militancia, o cuando recuperamos su nombre, sus años de nacimiento, y les vamos también ayudando como a configurar esa individualidad en la historia. Los hombres y las mujeres del común son susceptibles y merecen ser biografiadas, pero también hay un tipo de aproximación biográfica que nos acerca a estas figuras que fueron como puntas del iceberg y que por algunas razones sociológicamente explicables, históricamente explicables, logran ser visores para una serie de relaciones mucho más amplias. Y particularmente a Zuleta a mí me interesaba recuperarlo en esa clave. Claro. En clave de red. En clave de red. En clave de red, porque una de las primeras anotaciones para hablar sobre él comenta que él tenía una charla dirigida a guerrilleros del movimiento 19 de abril en mayo de 1989. Un filósofo como él, allí, instalado en esa situación. Sí, el libro hace como una especie de apertura retrospectiva cuando inicia con esa imagen muy conocida del Estanislao Zuleta, que le está hablando a los guerrilleros del M-19 que están en proceso de desmovilización, sí, y les está diciendo la importancia que tiene su gesto de reincorporación a la vida civil y de empezar a pensar la política desde otras dimensiones, que no sea la dimensión de las armas, sí, sino la dimensión de la participación política en la institución estatal. Digamos, parte de ahí, pero justamente ese es un discurso muy de cierre de la vida cronológica de Zuleta, porque esta figura, para quienes no lo conocen, fue un antioqueño nacido en Medellín, fallecido en Cali, 1935-1990, autodidacta, que llegó a ser una figura de referencia intelectual, que en sus últimos años se conectó con estos discursos de la democracia, de los derechos humanos, justamente porque eran las intervenciones que el país estaba necesitando en esos primeros esfuerzos de diálogos de paz que nos llevarían varias décadas hasta poder, digamos, tener
un momento como el actual, que más allá de los bemoles, más allá de las situaciones, hay veces desesperanzadoras que se nos ponen presente, nunca podemos olvidar que llevamos varias décadas haciendo esfuerzos a favor de la paz y que esos son como pequeñas y frágiles perlitas que tenemos que tratar de preservarlas y ver cómo es que seguimos construyendo un camino y una expansión de la democracia. Ese Zuleta es el más conocido, pero ese Zuleta no es el único Zuleta. No es el único Zuleta y además, por ejemplo, en un lugar y departamento clave en la historia de la confrontación colombiana como el departamento del Cauca, en Santo Domingo, Cauca, instalado allí. ¿Qué pasa? Sí, digamos que era un gesto intelectual de ese hombre, en ese momento iba por los 55 años, bastante joven, pero murió muy joven porque murió al año siguiente, pocos meses después de esta intervención, que estaba instalado en Cali en ese momento como profesor de la Universidad del Valle y que había tenido a través de estos procesos de diálogos de paz que iniciaron con Belisario y después con Barco, sí, toda una intervención, como decía antes, a favor de estos procesos de desmovilización y se desplaza efectivamente a Ciudadela a hablar de manera directa con los guerrilleros en una escena que nos ilustra, y por eso empiezo por ahí, la imagen del intelectual frente a la imagen del político. Sí. Max Weber hace un poco esa contrastación, el filósofo y el político, podríamos parodiarlo diciendo el intelectual y el político, y eso es importante porque está en el núcleo de la investigación que yo propongo y digamos de la reflexión que yo propongo, que es justamente, como decía, este no es el único Zuleta, este es el Zuleta del final de sus días. Hice como una arqueología, por decirlo así, de volver a cuáles habían sido esos orígenes, esos primeros años de formación, qué papel habían tenido otros intelectuales, la relevancia que además en esa formación inicial tuvo una figura como Mario Arrubla, pero no relevancia porque lo que siga siendo central sea la figura de Zuleta, sino porque el interés, digamos, y esto es lo que el libro trata de aportar y donde yo creo que es como la apuesta novedosa que el libro hace, y es tratar de pensar un personaje que para la historia nacional es relevante, que además hoy se sigue leyendo, tratarlo de pensar no como un excepcional aislado, sino como un sujeto que se formó en el contexto de una generación, en relación con otros, y en esa medida ubicarlo como el nodo de una red es la oportunidad de ver con quiénes eran esos otros que se relacionaban y achatar ahí como la horizontalidad que nos permita una riqueza más sociobiográfica. Una horizontalidad llamada ciudadela, además. Eso es bien importante. Ciudadela. Estamos en el punto donde ya ha pasado la gran migración del campo a las ciudades, por ejemplo, y se están dando otros discursos y se está trabajando de muchas otras maneras. ¿Por qué? Cuando tú haces, digamos, ese juego entre Ciudadela como la forma que se denominó ese lugar donde estaban los guerrilleros en ese momento de concentración ya en los años 80 versus pensar las ciudades en un momento precedente, sí. Nos invitas también, digamos, a pensar que en esto que yo decía de los orígenes de este proceso o este proceso inicial de la nueva izquierda que yo estudio a través de estos dos personajes, efectivamente había un cambio de época porque, como tú señalas, había habido, Eric Hobsbawm empieza así su reflexión sobre el siglo XX. Dice, el siglo XX es un siglo en el que la historia se calentó. O sea, los cambios fueron mucho más rápidos, la descomposición del campesinado, el desplazamiento a las ciudades,
va generando unas dinámicas urbanas distintas, muy distintas, y que van a ir cuajando con el paso del tiempo una masificación estudiantil. Ahí, por ejemplo, la figura de Arrubla en toda esta historia es clave, porque él hace parte de un conjunto de intelectuales que pensó el desarrollo colombiano en su especificidad y pensó estudios sobre el subdesarrollo colombiano, que fue como su texto bestseller, que el libro también hace un gesto como de descentrar y descentra el libro de estudios sobre el subdesarrollo colombiano, y dice: ese libro está presente, pero hay otros elementos de la obra de este pensador. Hay otras lecturas, otras formas de escritura, la literatura, el ejercicio autobiográfico, y va complejizando el periodismo y digamos que en específico el periodismo en tanto productores de revistas y productores de revistas de opinión, de incidencia en lo que ellos en ese momento llamaban la ideología, o incluso antes las dinámicas subjetivas, que para ellos eran muy importantes porque no eran necesarias solamente las condiciones objetivas para el cambio radical, sino que eran necesarias también algunas transformaciones subjetivas. Y ahí los medios de comunicación en la forma, en este momento, de revistas, eran claves como para esa pega. Estaba ya potencializado los ejercicios que fundaron el nuevo periodismo, esos trabajos profundos de los escritores, que además, a pocos meses de morir, nos recordó el gran Tomás Eloy Martínez, ¿no? Debemos volver a pensar en los editoriales de las revistas, de los periódicos. Debemos trabajar sociedades mejor comunicadas, mejor informadas para pensar en público, ¿verdad? Sí, ese era el objetivo, que sigue siendo un objetivo muy actual. Sí. Cómo generar medios de comunicación que fueran voces plurales frente a los medios de comunicación más hegemónicos y más oficiales. Hoy tenemos una serie de experiencias súper importantes en ese sentido, el medio por el cual en este momento nos estamos dirigiendo, y otros que hacen red con este medio de comunicación. Pero también un poco en esto de las tradiciones podemos ver cómo revistas de los años 60, que son particularmente las que yo estudié, de la mano, por ejemplo, de esta que mencionaba antes, que se llamó Estrategia, pero que era muy importante también saber que estaban en relación con otras revistas de ese tiempo. Por ejemplo, un dato curioso, la revista Esquemas, que fue una revista contemporánea a Estrategia, surgida en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional por quienes en ese momento eran estudiantes. Entonces encontramos en la revista Esquemas el profesor Jorge Orlando Melo, cuando el profesor Jorge Orlando Melo era un joven estudiante de la Universidad Nacional, o el profesor Rubén Sierra, que lamentamos su fallecimiento reciente y que lo conocemos como figuras ya más establecidas por la obra que realizaron. Entonces es muy interesante cómo estas revistas nos los muestran como unos jóvenes profesionales, como unos estudiantes universitarios que a través de estos medios de comunicación, que muchas veces fueron breves, en el caso de ellos se llamó la revista Esquemas, eran alternativas para la circulación crítica de ideas. Y por ejemplo, muy lindo en esa revista en particular, cómo ellos traen a colación las traducciones de Ryan Mills a propósito de su texto Escucha Yankee, y lo que desde Estados Unidos, desde la corriente de la nueva izquierda norteamericana, se leía como un cambio de época a partir de todo el proceso que estaba viviendo Cuba en ese momento, y cómo el tercer mundo empezaba a hablarle a estas grandes potencias de una manera mucho más horizontal. Entonces, en esa medida, este es uno de los propósitos del libro: tratar de pensar las izquierdas, incluso las izquierdas colombianas, conjugadas en plural, y tratar de sacudir un poco nuestros propios prejuicios,
que nos han dejado muy circunscritos a la idea de que en Colombia la izquierda es guerrilla y, sí, no más. Y no más. Y la guerrilla no puede tener voz. Y obviamente, digamos, como desde ejercicios de política radical, claro, como los que se hacen desde las guerrillas, también es posible hablar de diálogos intelectuales. A Colombia le costó mucho trabajo escuchar a las FARC, por ejemplo. Sí, por ejemplo, y sus intelectuales orgánicos. Exactamente, y eso fue una de las cosas más difíciles de abordar. Sí, sí, sí. Para llegar al Acuerdo de Paz 2016. Sí, ahí hay un campo de ideas. Sí. Pero en eso de las izquierdas en plural, también recuperar todas esas otras dinámicas intelectuales y culturales que no son las dinámicas guerrilleras, que son los intelectuales que dijeron no somos orgánicos a la lucha armada. Que no son los hombres en armas. Que no ni dieron, los hombres, ni las mujeres, ni la sociedad en armas. Que no dieron el paso, por lo menos en voz propia, de la pluma al fusil, como diría la profesora Claudia Hillman, sino que en ese mismo gesto de ser unos intelectuales comprometidos, de estar bebiendo de la idea de revolución, porque sí ansiaban unos cambios y unas transformaciones que consideraban urgentes y además que tenían que ser radicales, porque las formas de organización de la élite que a ellos les mostraba el Frente Nacional eran formas que tenían límites, según ellos leían. Después hubo debates alrededor y ver cuáles eran las potencialidades que esa organización del Estado, y hoy hay toda una polémica, digamos, historiográfica que piensa el Frente Nacional de maneras muy distintas, pero estos intelectuales en particular vieron en el Frente Nacional una organización que no era una alternativa para el cambio radical que se anhelaba, pero que tampoco pensaban que pasar a las armas de manera inmediata era oportuno, porque tenía que haber otros procesos que prepararan esas condiciones, digamos, de la transformación, y ahí es donde emerge la figura del intelectual y la intelectual como una figura específica, digamos. Sí. Incluso hay un pensador que llega a decir que la intelectualidad es en sí misma una clase, porque le da un lugar específico en la sociedad, unas prácticas específicas en la sociedad, y desde ahí nos podemos ver una izquierda un poco más plural. Claro, plural e incluyente. Bueno, es muy interesante, Sandra, la manera como se propone entrar a hacer esta mirada y en la alternativa que le da hacer un ejercicio fotográfico, inclusivo, plural, incluyente, que denomina Zoom. Un acercamiento a acontecimientos muy profundos que vive la sociedad, en donde los ciudadanos, por ejemplo, están defraudados, frustrados, traicionados por los ordenamientos estatales, en donde convergían muchos discursos. Por ejemplo, estamos hablando del comienzo de los 60 y el 62, en ese punto tan crucial de la Guerra Fría. Posteriormente estábamos hablando de la caída de la perestroika, es decir, han sido décadas que han agrupado demasiados acontecimientos en un solo siglo, como ya lo habías mencionado, pero que traían otros discursos mirados a través del zoom ejercido a este par de personajes, a Mario Arrula y a Stanislao Zuleta. Sí, un ejercicio como de las escalas. Sí. Las escalas, y en esa medida podemos hablar de una microescala en la lógica biográfica de personajes que se mueven en sus redes más inmediatas, incluso donde está presente el mundo de sus afectos,
las identificaciones, las identidades sociales que se arman a través, por ejemplo, como decía antes, de esos espacios de convergencia que son las revistas y que dan cuenta de unas afinidades selectivas. A mí me gusta mucho esa expresión, hablar de las afinidades selectivas como una expresión para pensar cuáles son figuras que pueden tener, como diría Goethe, una atracción de las almas, y que a su vez van generando como repelencias con otro tipo de espacios de convergencia. Ese concepto es muy potente, nace de la literatura, pero después es utilizado en la sociología para pensar organizaciones sociales o espacios de sociabilidad que son menos rígidos que las instituciones. Las instituciones nos ayudan a estudiar los intelectuales y nos dan documentos, digamos, mucho más fuertes para pensar los intelectuales, porque tenemos las actas, tenemos las hojas de vidas, tenemos los contratos que se le hicieron a los profesores, pero si pensamos en los cafés como invernaderos de la vida intelectual, o si pensamos en las librerías, si vamos al automático o a la biela o a donde quieras. Claro. ¿Sí? Tú me decías como de estos Zoom, sí. de ir a esos espacios sí. más inmediatos donde la vida intelectual como que se ve en toda su vivacidad. Entonces, este ejercicio del libro es un poco pensar las ideas en movimiento. Claro. Estamos como acostumbrados a veces a ver los personajes de la cultura en sus formatos, digamos, más acabados, por ejemplo, en este formato que es el artefacto libro. Pero si hacemos el zoom, como tú traes a colación, y vamos a las entrevistas o vamos a los testimonios de la época, a las fotografías para aludir a tu especialidad, por ejemplo, nos damos cuenta de que las ideas no nacen de las cabezas, sino que nacen de esos intercambios sociales, y el Zoom que en este libro se propone es dar cuenta también de los climas que se fueron creando en las ciudades. La Medellín de los años 50 es una Medellín que aquí está retratada con espacios distintos y con figuras que no son tan conocidas. Por ejemplo, a nivel nacional, lo que pasaba con una figura, por mencionar alguna, como Alberto Aguirre en Medellín, que es una figura menos conocida a nivel nacional, pero que en ese Medellín cuyo clima se trata de dar cuenta en este libro, esa es una figura nodular también de unos espacios de convergencia, y otro tanto en la Bogotá de fines de los 50 y de principios de los 60, que también implicaba toda una atmósfera y una dinámica. Hablamos de Bogotá y pensamos en esta macro ciudad de hoy, pero esa Bogotá de los años 50 y 60 era la ciudad de algunas cuadritas del centro de Bogotá, donde estaba el grupo, donde la sede iba León de Grefo, donde el automático, exactamente, o el Café La Paz que quedaba cerca, o la sede del periódico El Siglo, o la sede del grupo del MRL, más adelante la librería Gran Colombiana, la librería Bujols, como todo un ordenamiento urbano que hace del centro un lugar importante para estas dinámicas y que van generando un clima. A mí me gusta mucho esa expresión que utiliza François II, y es estos lugares como invernaderos de la vida intelectual, y yo creo que eso es clave en nuestra sociedad. Ahorita que decíamos, hay veces pensamos nuestro país y nuestra América Latina con cierta desesperanza, porque muchas veces las realidades políticas son muy duras y nos seguimos encontrando con estructuras que van desde los elitismos hasta la corrupción, desde poderes así muy acendrados en unas lógicas patriarcales hasta dinámicas donde decimos, bueno, el cambio es necesario, ¿cómo es que lo podemos llevar a cabo? Pero entonces la cultura siempre viene ahí como una especie de, sin romantizarla,
pero sí como una especie de guardiana o como una especie de herramienta que siempre está disponible para que sigamos persistiendo en esto de crear atmósferas para las dinámicas culturales, en este caso que yo estudio en específico, las dinámicas intelectuales, y en esa medida es muy importante las atmósferas que puedan generar las ciudades, y en este libro se tratan de mostrar en términos también, como tú decías antes, cómo se van construyendo las ciudades en términos de esos cambios que se venían dando también merced a los desplazamientos y a las descomposiciones del campesinado que fueron armando también estas macrociudades latinoamericanas. Es muy curioso esto porque son modelos que siguen potencializándose. Hace apenas un mes que entré al Café La Biela y pues allí hay una mesa muy especial donde están unos esculturas a escala de Bioy Casares y de Borges, sentados, tomando café y hablando de sus cosas. Dos hombres y dos escritores potentísimos argentinos que curiosamente pasaron viviendo en la esquina de la misma calle por muchos años sin darse cuenta que ambos estaban ahí. La calle donde vivía Jorge Luis Borges, él vivía en una esquina y absolutamente en la otra, a la altura del tanto y tanto, estaba Bioy Casares, ¿verdad? Ellos están allí en ese café y a ese café va todos los días un señor llamado Don Carlitos, que lee todos los diarios latinoamericanos en papel con lupa y se sienta en la mesa al lado de Borges. Entonces yo me acerqué porque me pareció pues una escena realmente bellísima, verlo, y entonces yo me acerqué a él y le pregunté, ¿puedo hacerle una foto? Porque es que usted está pues así absolutamente maravilloso. Y me dice, sí, claro, dama, ¿cómo se llama? Entonces yo le dije, yo me llamo Luz Estela. Me dijo, yo me llamo Carlitos. No me vaya a decir Carlos, yo me llamo Carlitos. Es que yo vengo aquí a leer con estos señores. Y estamos hablando del año 2023. Eso sigue ocurriendo para hacer unas nuevas miradas, Sandra. Continuamos haciendo unas nuevas miradas de esas nuevas maneras. En Colombia ahora estamos haciendo unos ejercicios complejos, políticos, y estamos mirando de nuevas maneras lo que nos está pasando. Sí, hay un ejercicio o sea, que implica la memoria, que implica la construcción muy desafiante que tenemos hoy con esto de construir de tratar de seguir apostando por una paz duradera de la mano de la verdad y de la memoria. Entonces, en ese ejercicio de memoria histórica, yo creo que tiene actualidad esta época porque es cómo miramos ese pasado, cuál fue la memoria de estas figuras que fueron, digamos, protagónicas del momento, y me parece que tampoco es casual que últimamente en el mundo editorial colombiano estemos viendo emerger una serie de memorias de protagonistas de esta época. Sí. Hace poco el profesor Kalmanovitz publicó sus memorias, que es uno de los actores que aparece también en este libro, porque con esto que yo digo de que el individuo es un recurso para pensar la generación, sí. Entonces este libro tiene al final un índice onomástico que un poco en ayuda al lector que se aproxima dice, bueno,
hay dos protagonistas, pero esos dos protagonistas son excusa para poder ver cientos de hombres y de mujeres que hicieron parte de ahí. Entonces, en este índice onomástico vamos y buscamos dónde están ciertos episodios, digamos, donde estas biografías se conectan con la biografía del profesor Kalmanovitz o con la del Jorge Orlando Melo o con la de Álvaro Tirado Mejía o con la profesora Yolanda González o con la trayectoria de María del Rosario Ortiz o de la profesora Margarita González o Gloria Mercedes Arango, o también con estos intelectuales caleños como el profesor Antonio Samsung y todo lo que él ha agenciado desde el psicoanálisis, o el profesor Juan Fernando Pérez. Entonces vamos viendo como una densidad de protagonistas que, de nuevo digo, nos permiten reconstruir una memoria un poco más plural de las izquierdas. Sí. La historia de un país no se cuenta solamente desde los papeles de intervención social que hacen los grupos de élite. Sí. No se cuenta solamente desde ahí. Si la contamos solamente desde ahí, nuestra historia está incompleta. Cómo los grupos sociales distintos, como los movimientos sociales, los sectores populares, los grupos contrahegemónicos, los intelectuales críticos, las figuras de izquierda son hacedores de nuestra sociedad, han contribuido a ella y también han tenido sus límites y sus alcances. Entonces es muy interesante y yo creo que yo estoy muy atenta, aunque viva en Buenos Aires buena parte de mi año, estoy muy atenta a las novedades editoriales y he visto con mucho placer que se han venido publicando estas memorias. Mencionaba ahorita una, pero también se puede mencionar el libro reciente de Salomón Kalmanovitz, y mi libro en particular está armado sobre una serie de testimonios, sí, porque yo entrevisté más de 40 personas que tuvieron la gentileza de abrirme su casa, de abrirme su palabra, de abrirme sus recuerdos, que eso hace parte de los diálogos con lo que empezábamos esta conversación, de la gratitud que tengo también con esas personas que tuvieron la gentileza de charlar conmigo en una dinámica intergeneracional y además de mostrarme sus bibliotecas. A mí me llama mucho la atención porque en esos ejercicios de reconstrucción de memoria, algunos de estos hombres y de estas mujeres que tuvieron historias que también estuvieron marcadas por situaciones muy duras, hay veces trágicas, que les cuesta muchas veces ir a ese pasado y recordar momentos muy difíciles, donde hay balances, hay veces autocríticos, pero también donde hay cosas muy duras de represiones o de torturas o de censuras o de aislamientos o de autoexilios o de exilios o de angustias también personales que hay veces se concretaban en las formas de las rupturas amorosas o de los alcoholismos. O sea, la vida intelectual está atravesada también por todas esas tragedias, y esas tragedias está bueno verlas no solamente como los vaivenes de un individuo, sino de un individuo en relación a una sociedad que abre posibilidades o las cierra. Y que es un ser humano. Sí, exacto. Además, exacto. Yo creo que eso es muy importante. Exacto, es proletarizar la vida intelectual y dejarla de pensar en unas lógicas justamente de élite, como de unas personas que hacían que construían unos libros o unas obras de arte. Hoy tenemos, digamos, muy en boga el gran Fernando Botero, pero si vemos a Botero, más allá de su excepcional obra que nos conecta con procesos de modernización maravillosos, ¿quién era ese ser humano que estaba ahí? Y la biografía nos ayuda mucho a eso, pero se me quedaba una cosita. Darle, por ejemplo, una estética y una plástica a Pablo Escobar muerto en un tejado. O a una mujer divina bañándose. O poner el caballito en donde montó a su hijo Pedrito, en Tokio, en Nueva York, o pensar en un militar grande, robusto, fuerte,
armado, desde luego, para comenzar en la pintura a hablar de la dictadura militar en Colombia. Claro. ¿Sí? Entonces, en esa medida, el valor de la cultura, porque decía, estas historias y estos ejercicios de memoria, hay veces están atravesados por recuerdos que son muy duros, y a mí me llama mucho la atención cuando voy y les toco la puerta y les digo, te quiero entrevistar, pero les pregunto específicamente por sus producciones culturales, ahí sí se abren de otra forma. Y me he encontrado con escenas muy lindas, por ejemplo, de hombres, mujeres ya muy mayores, 80 años, a los que sigo entrevistando, y voy a sus bibliotecas y encuentro la revista que hicieron en los años 60 o en los años 70, que la preservan como un valor en sus bibliotecas, e incluso en un gesto muy lindo, por ejemplo, de tenerlas encuadernadas. Cuando uno encuaderna una revista es porque dice, esa revista es importante para mí y la quiero preservar. Entonces es una invitación a eso, sí, a ver cómo ese campo de las izquierdas es plural y cómo ese campo de las izquierdas se realizó también en lenguajes muy distintos. Yo estudio específicamente los lenguajes intelectuales y esos que se materializaron en revistas, que hoy tienen que seguir siendo foco de nuestra atención para la construcción de archivos. O sea, de la mano de la memoria tiene que ir la construcción de archivos, y ahí nosotros nos debemos también unas políticas un poco más incluyentes, de que en estos grandes centros de preservación de archivo muy potentes que tenemos, somos ejemplares con una biblioteca como la Luis Ángel Arango, pero entonces estos papelitos, entre comillas, que de las izquierdas, que eran más efímeros, porque eran combatientes, porque eran formas de militar, porque eran formas, digamos, de generar una agitación, no estaban pensados como una biblioteca para preservar. No era lo mismo los que publicaban la revista Uno en Dos, que querían intervenir en la Universidad de Antioquia de los años 70, que los que publicaban la revista ECO. La hermosísima revista ECO era una revista también pensada en clave biblioteca, en clave preservación, por eso su forma tan organizada, y por eso hoy tenemos la colección de ECO en muchas bibliotecas, pero no tenemos Uno en Dos disponible en nuestras bibliotecas. Y ahí hay una sensibilidad de los archivistas, de los bibliotecarios, que tenemos que ayudar, digamos, a seguir insistiendo en eso, porque, digo de nuevo, la historia sin esos papeles, sin poder visitar esa documentación, está incompleta. Está pasando además una cosa bastante interesante, Sandra, y ya hemos tenido en estas conversaciones de Vivo Literatura Cambio 3 tesis doctorales hechas libro y 3 tesis doctorales que transitan por la red, que transitan por la nube, sobre las que estamos, por ejemplo, hoy hablando. ¿Cómo traslapar ese lenguaje de una tesis doctoral, ponerla en público y sacarla incluso de esos archivos, de esas bibliotecas, y ponerlas a transitar por ahí? Y esta es la oportunidad, por ejemplo, de aprender sobre la nueva izquierda, que tanto estudias aquí, en Hombres sin Ideas, y en ideas como Mario Arrula y como Estanislao Soleta. Cómo traslapar ese del lenguaje de la investigación, del cuerpo de una investigación, y ponerlo en la sociedad y ahora en la red. Lo que tú dices alude como a 2 cosas importantes. Esto de poner esto a circular, otra vez nos conecta con la frase inicial a la que tú querías sacarle punta, y es eso de los diversos diálogos, y es que eso no sería posible sin un conjunto de mediaciones. Y otra vez descentramos el investigador en esta medida, o el autor,
no es posible sin una serie de actores de la cultura que favorecen, digamos, la construcción de estos artefactos. Yo lo viví, digamos, en carne propia en el proceso de producción de este libro y eso me genera pues como una gran alegría porque además es también como el objeto que estudio. Si yo estudio las editoriales y dentro de las editoriales digo, no solamente es necesario biografiar estos intelectuales que aparecen con su nombre propio, firmando los artículos de las revistas, sino que también es fundamental biografiar esos editores que estaban favoreciendo incluso la volvemos producción de las revistas. A un principio básico, texto y contexto. Claro, claro, si no hubiéramos tenido un César Hurtado en nuestro contexto cultural, favorecedor de una editorial como La Carreta, aplicado a un oficio como el oficio editorial, si no hubiéramos tenido en nuestro contexto un Moisés Melo que entiende lo intelectual también como un ejercicio empresarial, donde la creación de empresa editorial es fundamental, nuestra vida cultural no es posible. Es que las ideas son materiales, ¿sí? No son cosas otra vez que se le ocurren a la gente, digamos, de manera abstracta, sino que se construyen en un entramado. Y en esa medida, para llegar a este artefacto libro, fue fundamental el papel de todas estas mediaciones. La editorial me abrió la puerta por la ruta de la labor editorial que venía haciendo Juan David Correa. El editor Hernán Darío fue también clave en ese lenguaje de transformación porque favorece un feedback. Entonces, como tú dices, una tesis doctoral está escrita para otro público, para un público especializado que venía estudiando en la nueva izquierda en términos muy conceptuales, que yo tenía que demostrarle a un tribunal de jurados que la última cita y el último documento lo había leído y podía documentar, pero si yo quiero que estas palabras permeen un poco más allá, yo necesito el feedback con editores que lean el libro desde otros lenguajes y me puedan decir, esta estructura funciona de otra manera, pensar, profundizar en este tema que es importante para conectar con el presente y todo el mundo, digamos, de la mediación cultural que me he encontrado después, felizmente, esta semana estuve acá en Bogotá, en lo que en la editorial llaman una gira de librerías, charlando con los libreros. Maravilloso que hace Marco González, que maravilloso. Me tiene sorprendida, es de verdad un ejercicio a profundidad con el libro y con su autor, ¿no? Claro, entonces era hermoso llegar a las librerías independientes y poder hablar con los y las libreras. Paradójicamente, el libro Hombres de Ideas encontró gran resonancia en las libreras que lo fueron recibiendo y en la conversación conmigo generábamos también unos espacios muy lindos y son promesa de puente con, digamos, ese objetivo final que tiene uno cuando escribe en un gesto de soledad y es todo el tiempo pensar en el lector ideal. Entonces, cuando estás ahí en ese proceso que hay veces es angustiante de pensar cada palabra, de pulir el lenguaje, de decir el bien decir para poder comunicar de manera precisa lo que quiero decir, es también todo el tiempo tener ese lector ideal, pero a ese lector ideal no se le llega sin toda esta serie de mediaciones, sin medios de comunicación que nos den esta oportunidad de socializar los libros, sin ejercicios periodísticos como el que tú estás llevando a cabo, sin estos editores, sin estos directores editoriales que tienen la visión de pluralizar también los catálogos y decir no solamente es válido seguir publicando autores que queremos y que respetamos porque hoy son hitos y tradiciones de nuestro país, sino como tú dices, autores y autoras nuevos que queremos proponer una palabra que ha sido cultivada a través de espacios académicos, pero que queremos que no se queden en esos espacios porque alguna intención tenemos de incidir y tener la oportunidad en editoriales que tengan catálogos amplios para que nuevos autores también puedan tener lugar. Todo eso es clave y todo eso hace parte de lo que decíamos antes,
de generar en nuestras ciudades atmósferas para la cultura, para la circulación del pensamiento crítico y para que todas estas herramientas nos vayan permitiendo también generar lo que necesitamos urgentemente en Colombia, y es ir madurando también en el debate público. Yo creo que nuestras crisis políticas también pasan por ahí, porque el debate público todavía en Colombia hay que remarlo más y hay que generar como espacios más racionales para la discusión de las realidades que estamos viviendo. De individuo a dupla, de dupla a generación, la de la nueva izquierda intelectual colombiana. Estamos hablando de hombres de ideas entre la revolución y la democracia. Un libro que muestra los nombres propios de muchos hombres y mujeres que apostaron desde las ideas de la revolución en sus modulaciones más difíciles, disímiles. Un libro de consensos y de disensos. Sandra Jaramillo Restrepo, de Colombia. Muchísimas gracias por esta conversación para Cambio y por hacer posible una tesis doctoral que lleva mucho trabajo, mucha investigación, que muchas veces quedan las tesis doctorales por allí encerradas, pero no se vuelven públicas. Muchísimas gracias. A ti, Luz Estela, muchas gracias por este espacio. También un saludo a la audiencia de Cambio y agradecer y también felicitar por este proyecto de comunicación que abre caminos y que nos permite también unos medios de comunicación con miradas cada vez más diversas. Ojalá siga siendo así. Gracias.